Hola amigos del Juan de Mariana, estamos en una entrevista en Casa Más. Hoy tenemos a alguien que viene del otro lado del Atlántico, es Gabriel Zanotti. Muchísimas gracias por estar aquí, es un auténtico placer. No, no, el honor es mío estar con los amigos de Juan de Mariana. Sí, sí. Bueno, Gabriel, yo creo que la mayoría de gente que nos sigue probablemente te conocerá, pero para aquellos nuevos en el canal me gustaría pedirte si podrías contarnos quién es Gabriel Zanotti. Bien, yo estudié filosofía como carrera de grado, luego hice el doctorado, lo terminé en el 90 en la Universidad Católica Argentina. Eh, y pero eso tal vez no sea lo más importante. Lo más importante es que eh, este, cuando era adolescente comencé a tener las lecturas que podía de la Escuela Austríaca de Economía. Eh, y luego, al estudiar filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, tuve contacto con el pensamiento de Santo Tomás. Ahí pude comprender las razones para la fe católica, pude entender las encíclicas pontificias, todo gracias a Santo Tomás, ¿no? Y entonces comencé un trabajo de compatibilización, ¿no?, entre el pensamiento católico y el pensamiento liberal clásico, al mismo tiempo que me estoy dedicando a temas de filosofía que me encantan, como temas de filosofía de las ciencias, metafísica de Santo Tomás de Aquino, esas cuestiones, ¿no? Y aparte de Woody Allen y Viaje a las Estrellas. Okay. Así que bueno, ese soy yo. En realidad lo que más me divierte son los temas filosóficos y los temas así de, de relación entre catolicismo y pensamiento liberal clásico lo considero un deber de coherencia personal y un deber que tengo que cumplir de acuerdo a la época que nos toca vivir, ¿no? Pues así es, y hoy vamos a hablar de eso. Y como tú has mencionado, a Santo Tomás de Aquino, al que yo iba a sacar más tarde, lo voy a sacar ahora. Bueno, Y te voy a preguntar, la primera cosa que me interesa que nos sí. cuentes es qué crees que es lo más relevante de la aportación de Santo Tomás de Aquino, sobre todo para la tradición, digamos, del liberalismo. Sí. Lo más relevante es que dentro del espíritu general de la filosofía de Santo Tomás, que es la teoría de eh, mejor dicho, que es su concepción cristiana general sobre la creación, eh, eso, como muy bien han comentado algunos, entre ellos Ratzinger en Introducción al Cristianismo, el pensamiento cristiano de la creación lleva a distinguir entre Dios y el mundo creado y entre Dios y los gobiernos humanos, ¿no? Y entonces eso es una semilla que lentamente va creciendo dentro del pensamiento cristiano católico, donde se va desarrollando entonces una noción de ley natural eh, que corresponde a la naturaleza humana y una noción de laicidad del Estado que en Santo Tomás, dentro de las circunstancias históricas, ya estaba cuando él afirmaba que el objeto propio del príncipe temporal es el bien común temporal y no la salvación de las almas, que era el fin propio de la Iglesia. Esa distinción ya estaba en Santo Tomás y fructifica lentamente. Creo que Santo Tomás, como muchos han reconocido, no voy a hacer nada original en esto, tiene una influencia enorme en los pensadores de la segunda escolástica, sobre todo en el tema de ley natural y lo que podríamos llamar la desclericalización de la autoridad política. Algunos dicen que no, algunos dicen que algunos autores más conservadores, a ver, conservadores quiero decir, algunos autores conservadores católicos totalmente antiliberales, coherentemente atacan a los autores de la segunda escolástica. Dicen que ellos, que tanto Juan de Mariana como Francisco Suárez, comenzaron a hablar de derechos del súbdito, cosa que decían es extraña al pensamiento de Santo Tomás. Y creo que cometen un error. Me parece que en Santo Tomás está bien claro que el principal deber de la ley natural en cuanto a la justicia es dar a cada uno lo que le pertenece. Y los de la segunda escolástica, los autores de la segunda escolástica, no hacen más que derivar la conclusión lógica. Lo que pertenece al súbdito, lo suyo del súbdito,
es que la autoridad política respete sus derechos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el deber de respetar la dignidad humana. Y por lo tanto, cuando un ser humano siente que es atacado en cuanto a esa dignidad, tiene el derecho de reclamarlo, ¿no? Así que me parece que Santo Tomás, con toda coherencia, ha sistematizado muy bien la teoría de la ley natural y además ha sentado las semillas para la desclericalización de la autoridad política y, por último, ha sentado las semillas de la distinción entre la ley natural y la ley humana, sentando las bases de la tolerancia, al afirmar claramente que la ley humana no abarca todo lo que la ley natural debe abarcar, ¿no? Colaborando con ello para lo que en el futuro se va a llamar el derecho a la intimidad personal. Así que bueno, yo creo que esos son sus principales aportes. Disiento, sin embargo, con algunos amigos míos llevados por su entusiasmo que dicen que ya en Santo Tomás estaban las semillas del liberalismo clásico, así directamente. Bueno, no, institucionalmente no. Salvo que quieras leer en Santo Tomás, como decía Lord Acton, al primer Whig, porque afirmó un derecho a la resistencia pasiva, a la opresión. Bueno, en ese sentido puede ser, pero en el sentido institucional no. Sencillamente dejó sentadas las bases para que luego no sea contradictorio con la fe católica afirmar sistemas institucionales de repúblicas constitucionales donde el poder se limite en función de respetar esa dignidad humana. ¿Y crees que esa noción de ley natural que luego desarrolla los pensadores del naturalismo, del que Santo Tomás de aquí nos parte, crees que es una semilla liberal o crees que la tradición filosófica del liberalismo se asienta en el concepto de ley natural y del naturalismo o por el contrario? Porque yo creo que aquí hay cierta discrepancia, igual no estarás de acuerdo, pero a veces se nos ha acusado de positivistas, ¿no?, a los liberales. Entonces me gustaría saber cómo lo ves tú. No, es que sencillamente cabe distinguir diversos tipos de liberalismo clásico. Así de simple. Dentro de lo que Hayek llama la tradición del limited government, dentro de esa tradición hay diversas fundamentaciones filosóficas de las libertades individuales. Yo creo que fundamentalmente hay tres. La fundamentación filosófica que va desde John Stuart Mill, pasando por Popper, terminando en Feyerabend, donde la libertad individual es fruto de la limitación del conocimiento. Esto es así en Hayek, notablemente. En Mises en parte. Esa es una primera línea donde efectivamente hay una gran influencia, sobre todo en Popper, Mises y Hayek, que son autores importantísimos. Hay una gran influencia del neocantismo y por lo tanto un rechazo a la teoría de la ley natural escolástica fundamentada en una metafísica como Santo Tomás entendía. Bien, primer punto. La segunda línea es justamente la naturalista, pero que se da en autores específicos. Se da en los autores de la segunda escolástica, luego tiene un rebrote bastante desconocido, tanto para liberales como para católicos, tiene un rebrote interesante, un resurgimiento en los liberales católicos del siglo XIX. Y ahí me estoy refiriendo a Lord Acton en Inglaterra, Montalembert, Lacordaire, Monseigneur Dupanloup, en Francia, Federico Sanam también, y Rosmini en Italia, y un seguidor de Rosmini ya al inicio del siglo XX, que es Luigi Sturzo. Son autores muy importantes dentro de la tradición liberal clásica y lamentablemente olvidados por ambos bandos. Bueno, por católicos como por liberales. Esta corriente tiene un renacimiento luego, digamos yo te diría, sí, tal vez 80 años después, en Michael Novak, y luego en Robert Sirico, y en un autor más independiente como Sam Gregg, que es discípulo de John Finnis, y en cierta medida también Alejandro Chafuen y Leonard Liggio, que son todos autores, ¿no?, que son liberales clásicos o libertarians católicos y que abrevan en la teoría de la ley natural, y bien, esa es la línea del Acton Institute en Estados Unidos. Y la tercera corriente serían las corrientes neo-aristotélicas,
¿no? Que no tienen la misma interpretación de Aristóteles que Santo Tomás de Aquino, como pueden ser Ayn Rand o Rothbard, donde la premisa fundamental del sistema político es el respeto a la propiedad como el propio cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora, al distinguir estas tres corrientes, yo no estoy diciendo que la primera, la neocantiana, y la última, la neoaristotélica, estén en contradicción con la teoría de la ley natural. No, la teoría de la ley natural tiene mucho para dialogar con estas corrientes, tiene mucho para tomar de estas dos corrientes. Por ejemplo, el orden espontáneo de Hayek es totalmente compatible con la ley natural. La teoría de la cooperación social de von Mises es totalmente compatible con la ley natural. La propiedad del propio cuerpo entendido como que el otro no tiene derecho a violar mi espacio como persona, eso es totalmente compatible con la ley natural. Simplemente, lo que ocurre es que a veces hay mucha beligerancia por parte de algunos autores que vienen de estas corrientes para con la teoría de la ley natural y se producen, yo te diría, debates en cierta medida inútiles. Pero bueno, como diría María Blanco, así son las tribus liberales. Así es, así es, así es. Sí, sí. Me parece muy, muy interesante las tres distinciones. Me gustaría preguntar, yo entiendo que creo saber la respuesta. ¿En qué tradición te enmarcas tú de esas tres? Y sobre todo, ¿por qué, no? ¿O cómo crees que se fundamentan los derechos? Y ¿cuál es el fundamento primigenio de del concepto de derechos individuales? Sí. Bien, fundamentalmente, como se podrán imaginar, estoy en la segunda corriente, que además primera, segunda, tercera, depende del orden que le quieres poner, digamos. Estoy en la corriente de lo que podríamos llamar un liberalismo clásico y naturalista, ¿no? Entendido ahí ley natural como la entiende Santo Tomás de Aquino. El fundamento último de las libertades individuales es entender que frente al poder político, la persona tiene una dignidad que no debe ser violada por el poder político y por lo tanto tiene derecho a reclamar esa dignidad y sobre todo tiene derecho a reclamar que la verdad no se impone por la fuerza y por lo tanto ahí hay tres libertades fundamentales para mí: la libertad religiosa y concomitantemente la libertad de expresión y la libertad de enseñanza, dos de las cuales tuvieron su sistema político concreto más específico que las defendió en cierta medida en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en la Declaración de Independencia, que es fuertemente naturalista. Ahora, por lo tanto, yo también me embarco, aunque no necesariamente todo tomista se tiene que ubicar aquí, en un liberalismo de corte anglosajón, donde las tradiciones inglesas finalmente sedimentan en el origen de la Constitución de los Estados Unidos y en el Bill of Rights. Aunque comprendo que haya libertarios que estén en contra de la primigenia Constitución de los Estados Unidos, pero esa es una discusión entre primos, porque ellos están en contra, no precisamente porque fueran autoritarios, como están en contra todos los demás, sino porque ya opinaban que eso era demasiado Estado y hubieran preferido una confederación más independiente, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, al mismo tiempo, tomo muchas cosas de las demás corrientes, o sea, yo considero que es compatible con la ley natural, como dije antes, todo el tema del orden espontáneo de Hayek, ¿está? Porque la limitación del conocimiento de donde surge el orden espontáneo es concomitante con la naturaleza humana, ¿está? Estoy totalmente de acuerdo con lo que von Mises acerca de afirma sobre la cooperación social y etcétera, que sería mucho. ¿Por qué? Porque la cooperación social es algo que se deriva de la naturaleza social del hombre, estrictamente afirmada, claramente afirmada por Santo Tomás de Aquino. Y como te dije antes, tengo una versión propia de lo que los rothbardianos llaman el principio de no agresión. A mí me gusta llamarlo el principio cristiano de no agresión. Es verdad, y acá los randianos se pueden espantar terriblemente, a ver, es verdad que no somos dueños de nosotros mismos, es verdad que Dios es nuestro dueño, ¿no? Acá un randiano diría, no, horror, ¿qué estás diciendo? No. Bueno, entonces mi aclaración consiste en decir, dado que Dios es nuestro dueño, pero no el otro, entonces el otro no puede invadir la propiedad de Dios y por lo tanto no puede invadir a su prójimo, y ese es el principio cristiano de no agresión, que finalmente lleva a un respeto del otro, del prójimo, que necesariamente lleva a una sociedad contractual,
y deriva del cristianismo. ¿Por qué? Porque solo Dios es nuestro dueño, ninguna otra persona es nuestra dueña, ¿no? Con cualquier otra persona tenemos relaciones de amistad o de contrato, de amor o de contrato, pero nunca es totalmente indigno con la naturaleza humana que la relación sea de fuerza, de tiranía, de coacción, más allá obviamente del obvio tema de la fuerza policial legítima, tema difícil, que está justificada en un Estado liberal clásico, ¿no? Que como tú sabes, se limita a muy poco, ¿no? Pero claro, luego con el estatismo da para todo, ¿no? Así que bueno, esa sería mi posición. Quizá podríamos estar de acuerdo, ¿no?, en que a veces no es tan importante el racionamiento previo, sino el llegar a las mismas conclusiones, ¿no? En cierta medida. Se llega en muchos casos a muchas conclusiones. A veces es comprensible que algunas conclusiones sean diferentes, pero eh, eh, yo te diría que en las circunstancias culturales actuales, los liberales clásicos del Acton Institute y los libertarios, sin embargo, más agnósticos, están teniendo una visión cada vez más diferente, no era tan así en los 80, del papel de la religión en la vida civil. Y eso es algo que lamentablemente nos está separando bastante, pero es debido a las circunstancias históricas actuales, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa separación que estás mencionando? En los 80, la circunstancia histórica tenía su nivel de dramatismo, pero era más simple. Había que tener el casco puesto junto con Ronald Reagan contra los soviéticos. And that's it. Entonces, en eso éramos todos amigos, íbamos, bueno, yo no iba, íbamos a la Mont Pelerin Society y estábamos casi todos iguales porque esa era la circunstancia cultural y geopolítica. Pero luego el mundo se complicó. El mundo se complicó mucho y de alguna manera, frente a la caída del muro, una de las opciones culturales que hay es una nueva dosis así de laicismo anticlerical muy acentuado, por un lado movido por corrientes de izquierda, eso siempre fue así, socialdemocracia antiliberal, pero también anticlerical, pero también movido por ciertas corrientes liberales clásicas que heredan algo que ya estaba de alguna manera muy comprensiblemente en autores como Hume o Voltaire, heredan la advertencia contra lo religioso como si lo religioso fuera intrínsecamente fanático y totalitario, y eso se ha acentuado, sobre todo por las corrientes fundamentalistas islámicas, que no es todo el Islam. Muchos liberales no creyentes relacionan el catolicismo y la historia del catolicismo con lo mismo. Así que, bueno, yo creo que se debe a eso. Las circunstancias actuales son mucho más difíciles y han surgido nuevos temas que antes no estaban tanto, que también nos están separando. Por ejemplo, los nuevos feminismos, cierta nueva concepción de lo que es la diversidad, el tema de homosexualismo, gay, trans, etcétera, etcétera. Y algunos liberales tienen visiones un poco más conservadoras sobre el tema, otras un poco más liberales con acento en la I. Todos esos temas me parece que nos están separando más últimamente. No, creo que es cierto, creo que es cierto. Si bien, y hablando ya de otra cosa, yo creo que hay algo que es innegable, ¿no? Y es que pues la tradición judio-cristiana tiene mucho que ver o está muy relacionada con el desarrollo de cuestiones como la economía de mercado o el liberalismo político, ¿no? Y siendo así, que creo que tú estás de acuerdo, me gustaría que nos contases cuál es esa relación y por qué la economía de mercado y el liberalismo político surge, ¿no?, en ese tipo de tradición y no en otra. Bien, ¿por qué? Ahí está. Porque yo creo que hay tres ideas fundamentales que quedaron plantadas como semillas firmes por la revelación judeocristiana. La primera semilla es la distinción entre el gobierno divino y el gobierno humano, y la obvia limitación del gobierno humano con respecto a la ley moral. Entonces,
la primera noción de poder limitado surge con la revelación judio-cristiana, y es así que el pueblo judío tuvo un sistema de jueces con poderes limitados, y cuando quisieron un rey, Dios les advierte: ¿quieren un rey? Cuidado. Y sin embargo ahí lo tuvieron. Bueno, y bajo esa semilla interpreto claramente el dictum de Jesucristo de dar a César lo que es del César, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. La segunda semilla que queda plantada es la semilla del respeto a la ley natural, ¿no? Entonces, hay una ley natural anterior y superior a cualquier arbitrariedad humana, ¿no? De la cual se va derivando lentamente un conjunto de derechos y deberes, junto con la cristianización que ya el judio-cristianismo comienza a hacer de tradiciones jurídicas anteriores, ¿no? Y la tercera semilla que queda plantada es la semilla de la ciencia, nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque la creación, aunque se tardó en ver esto, la noción de creación y de revelación judio-cristiana implica la revelación de la Biblia como mensaje de salvación, pero no como libro de ciencia, no como libro del mundo físico. Y por lo tanto, como dicen autores como Stanley Jackie, por ejemplo, el mundo físico queda entonces librado a la libre investigación. Esa semilla tiene en Santo Tomás un defensor, porque le viene la tradición de Aristóteles de conocer el orden natural de las cosas, y a Santo Tomás jamás se le ocurrió decir que ese orden natural de las cosas físicas estaba revelado por Dios. Y luego toda la tradición neoplatónica cristiana, que influye en el Renacimiento, con autores como Copérnico y Galileo, que eran neoplatónicos y neopitagóricos cristianos, ¿no? Por lo tanto, estas tres ideas fundamentales, distinción entre el gobierno humano y la Iglesia, ley natural y autonomía y dejar a la libre investigación el mundo físico, son las tres semillas que producen en el Renacimiento una modernidad católica. Es un tema muy, muy importante. Donde estas tres ideas tienen una concreción mayor. Significa la ciencia emergente del neoplatonismo cristiano, la desclericalización de la autoridad política, en donde Francisco de Vitoria es el autor fundamental, y el surgimiento de los derechos individuales como los derechos del súbdito en esa época frente al poder, donde están autores como Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Bartolomé de las Casas. Entonces, de esa manera, el judio-cristianismo es esencial para la noción de dignidad humana, persona, respeto a la libertad. Ahora, lamentablemente, la historia concreta de nosotros los cristianos puede haber sido muy diferente a esas tres ideas fundamentales. Los cristianismos, tanto católicos como protestantes, en su momento derivaron en guerras espantosamente crueles, en doctrinas autoritarias combatidas por los mismos escolásticos, como por ejemplo la religión es la religión del rey y ese tipo de cuestiones, o el poder absoluto del rey, las monarquías absolutas, tan combatidas por Juan de Mariana y Francisco Suárez. Pero este es un debate, ¿sabes qué? Yo no sé si a veces es interminable porque depende de actitudes. La distinción entre la fe católica y en sí misma y la historia de la Iglesia es una distinción que creo que se entiende solo desde la fe. Yo comprendo perfectamente que los amigos liberales clásicos que no tengan fe y que identifiquen a la Iglesia con el comportamiento de sus autoridades es totalmente comprensible. Es totalmente comprensible. Bueno, es un tema que hay que explicar siempre. No, pero bueno, yo creo que explicándolo desde la honestidad, por lo menos a mí me parece que es mucho más interesante y mucho más útil. Así que yo también agradezco esa forma de explicar las cosas. Una de las cosas que mencionabas, y yo estoy muy, muy de acuerdo contigo, es la importancia que tiene la libertad religiosa. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte si crees que la libertad religiosa en la actualidad está amenazada y en qué lugares, si es que la respuesta es que sí. Bien, en primer lugar,
creo que es un buen momento histórico para recordar qué es la libertad religiosa, porque muchos, incluso algunos liberales clásicos, consideran que la libertad religiosa es la consecuencia de quitar importancia a la religión. Dado que los temas religiosos no importan o dependerían de solamente sentimientos, y es cuestión de gustos y la familia en que naciste, entonces haz lo que quieras. No es eso la libertad religiosa. La libertad religiosa surge de la firme convicción de que la verdad no se impone por la fuerza, no por la fuerza física, ¿no? Ni tampoco por la propaganda retórica. Bien, por lo tanto, la libertad religiosa no deriva de negar la verdad en materia religiosa, sino de coherentemente llegar a la conclusión de que dado que la verdad no se impone por la fuerza, entonces tiene que haber una distinción entre el poder político y la autoridad religiosa. Y por eso, el origen jurídico más concreto de la libertad religiosa es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no establecerá ninguna ley que establezca. Y eso no significó ninguna separación hostil entre Iglesia y Estado, como existió en la Revolución Francesa, sino al contrario, era una sociedad totalmente judeocristiana, pero que sin embargo, por eso mismo, había llegado a la conclusión de que el poder civil no tenía autoridad en esas cuestiones, y que la difusión de la fe tiene que ver con la libertad, la cultura, etc. Eso es la libertad religiosa. Por eso la definición que hay en el Vaticano II de libertad religiosa es precisa, ¿no? El derecho a la inmunidad de coacción sobre la propia conciencia en materia religiosa. Bien. Ahora, esto, sí, últimamente ha entrado en crisis. ¿Por qué? Bueno, esto es un tema delicado, a ver cómo lo presento. Ha entrado en crisis porque, de alguna manera, el marxismo ha mutado como un virus, no hablemos de virus en las circunstancias actuales, bien, ha mutado y es como si estuviera presentando actualmente, no por parte de autores importantes, pero han hecho suficiente ruido, ha presentado como una nueva versión de los grupos explotados, ¿no? Habría nuevos grupos explotados contra los explotadores. Entonces, el capitalismo ha derivado ahora en un sistema heteropatriarcal, explotador, y los nuevos grupos explotados por el capitalismo heteropatriarcal serían los homosexuales, los gays, las mujeres, los indígenas. Y entonces estos grupos hablan de los derechos en conjunto, derechos de los gays, de los indígenas, de las mujeres, ¿no? Contra el otro colectivo explotador, ¿no? Y de este modo se han inventado nuevos delitos que protegerían a los colectivos explotados de la presión del colectivo explotador. Y esos nuevos delitos serían delitos de odio, delitos de discriminación, de homofobia, etcétera, etcétera, que están penados legalmente. Y por lo tanto, este ambiente cultural ha generado que lo que antes eran manifestaciones sencillas y claras de la libertad religiosa, ahora pasen a ser vistas como delitos de discriminación o discurso de odio. Y esto, lamentablemente, es una disminución de la libertad religiosa. Ahora, dicho esto, quiero aclarar que, sin embargo, es muy comprensible lo que ha sucedido. O sea, dicho esto, quiero aclarar que es absolutamente verdadero que ninguna persona debe ser perseguida por su orientación sexual, ¿no? O por ser mujer o por ser indígena. Todos tenemos derechos, no por pertenecer a determinado grupo, sino por ser humano. O sea, una mujer tiene los mismos derechos que un varón por ser humano. Supongo que tú estarás de acuerdo con esto. Bueno, un indígena tiene los mismos derechos que un no indígena, o como lo quieras llamar, por ser seres humanos. Un Hopi en Estados Unidos tiene derechos igual que Donald Trump, porque los dos son seres humanos, a pesar que hay alguien que quiere negar la característica de humano a Donald Trump. Bueno, un homosexual y un heterosexual tienen los mismos derechos a la vida, a la propiedad, a la búsqueda de la felicidad por ser seres humanos. No es su orientación sexual la que le da derechos, sino su carácter de ser humano. Habiendo enfatizado esto, quiero aclarar que es comprensible que en los Estados Unidos
se haya visto cierta lucha por el respeto a los homosexuales, el mismo carácter que tuvo la lucha por los derechos civiles en los 60 con respecto a los afroamericanos. Y en cierta medida la analogía es comprensible, porque los homosexuales fueron sometidos a persecuciones muy injustas. Pero el modo de arreglar esta cuestión es el liberalismo clásico, es el libertarianismo, o sea, es afirmar claramente sus derechos en el marco de una sociedad libre, que son los mismos que los demás, no son derechos diferentes. Y no recurrir a neomarxismos donde los derechos de cada uno tengan que ver con nuevos grupos explotados. ¿Por qué? No solamente porque estoy en contra del marxismo, obviamente, y la teoría de la explotación, sino porque eso quiebra el pacto político originario. Y por eso la grieta que se está produciendo en estos momentos en Estados Unidos es tan difícil de resolver, porque los Estados Unidos es un claro ejemplo de una sociedad que tenía un pacto político en común. El pacto político era la Declaración de Independencia, el Bill of Rights y la Constitución. Pero ahora, coherentemente, el ala ultraizquierda del Partido Demócrata considera que esas instituciones que he nombrado son instituciones de la white supremacy, son instituciones explotadoras en sí mismas, y por eso en última instancia, ya con toda sinceridad, están diciendo que las quieren cambiar. Y por eso el discurso primigenio de la Declaración de Independencia también lo ven con sospecha, ¿no? Esto es algo delicadísimo y es algo en lo cual los liberales clásicos debemos situarnos. O sea, no somos conservadores que reclaman privilegios antiguos contra determinados grupos, pero no somos neomarxistas que estamos hablando de la explotación del sistema heteropatriarcal. No, no somos ni una cosa ni la otra. Somos y debemos volver a ser liberales clásicos, donde todos, sean heteros, homos, marcianos, venusinos, lo que fuere, tienen los mismos derechos bajo la misma constitución. Y eso es una sociedad libre. Y va a ser una sociedad diversa. Sí, o sea, los católicos tenemos que acostumbrarnos a trabajar, a estar junto con, sin discriminación, con gente que no coincida con nuestras ideas, que tenga costumbres sexuales diferentes. Eso es una sociedad libre. Está perfecto. Me parece muy interesante lo que mencionas y como nos estamos acercando al final, sí me gustaría hacerte dos preguntas más, porque, que además me interesa mucho. En la línea de lo que estabas mencionando, me gustaría preguntarte, de hecho ha habido un momento en el que has dicho no somos conservadores, somos liberales que no defendemos, digamos, privilegios. ¿Crees que en ese sentido podemos entender al matrimonio heterosexual, digamos, como estatal me refiero, como un privilegio frente digamos, a personas del mismo sexo que en ciertos países no se pueden casar? ¿Crees que eso es Sí, una reivindicación que puede ser compatible con todo lo que hemos hablado? sí. ¿En qué sentido? Bueno, yo formo parte de un grupo muy, muy minoritario. Formo parte de un grupo que los podés contar con los dedos de una mano o mucho con los dos, de católicos y libertarios que están de acuerdo con la eliminación del matrimonio civil. Cosa que ipso facto soluciona el problema del matrimonio civil homosexual u heterosexual. El matrimonio debe ser conforme a la propia conciencia. Muchos reaccionan frente a esto diciendo, ¿y entonces qué pasa con el matrimonio? Bueno, ese es el tema de una sociedad libre. En una sociedad libre, donde el judeocristianismo avanza culturalmente, bueno, serán más los cristianos que se casan de acuerdo a la conciencia cristiana, y los que no harán otro tipo de contrato. Y todos tenemos que convivir en paz. Y tenemos que acostumbrarnos a hacer contratos diferentes desde el punto de vista matrimonial, según nuestra conciencia, si se quieren compartir los bienes, si no, etcétera, etcétera. Pero esta es una posición muy minoritaria y comprendo que las circunstancias históricas sean actualmente muy difíciles, porque el matrimonio civil estatal ya es un uso y costumbre muy, muy acentuado, entonces los que no son heterosexuales reclaman la igualdad ante la ley, y ese reclamo es justo, entonces yo comprendo que desde el punto de vista circunstancial, histórico, estemos en una época donde
muchos reclaman esa igualdad ante la ley, me parece bien, pero yo creo que el paso definitivo sería decir, bueno, realmente una sociedad libre significaría una sociedad donde el Estado no legisle en materia matrimonial. Eh, este, y quiero agregar esto, no porque yo esté negando la doctrina tradicional cristiana según la cual por ley natural el matrimonio es monogámico, heterosexual, indisoluble, sino porque no puede imponer eso por la fuerza del Estado. Pero la mejor manera de no imponerlo por la fuerza del Estado es la eliminación del matrimonio civil. Esa es mi posición. Claro. Pero es muy minoritaria actualmente y yo comprendo que sea minoritaria. Pues si te parece, como última pregunta y más de actualidad, que además me suscita mucha curiosidad. Antes mencionabas, creo que al Papa Benedicto XVI, a Ratzinger, pero Sí. fíjate que ha habido algo que ha pasado, nada, hace apenas 10, un poquito más de 10 días, ¿no? que hizo saltar la alarma entre muchos liberales, sobre todo muchos liberales que tienen una sensibilidad parecida a la tuya, que intentan compatibilizar el cristianismo con el liberalismo, y fue la encíclica publicada por el Papa Francisco, por el actual Papa, que se llama Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que hay un error, digamos, de cómo se están interpretando o de cómo está interpretando las cosas el Papa Francisco? Bueno, primero déjame plantearlo así. Lo que ha sucedido con Fratelli Tutti no ha sucedido hace 2 semanas. Está sucediendo en la iglesia. No es que yo te esté corrigiendo, ¿no? Estoy reparafraseando para generar un poquito de expectativa. Es algo que está sucediendo en la iglesia desde la década del 50. Desde la década del 50 que se está generando en la Iglesia Católica una corriente de pensamiento que finalmente se alimenta en la década del 60 en la teología de la liberación, con autores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y otros. Y esa corriente es la que predomina en todo el conjunto, mirá que incluso como digo, todo, ¿no? Todo el conjunto de las declaraciones episcopales latinoamericanas, desde Medellín hasta Aparecida, hasta la última. Lo que ocurre es que en ese conjunto la teología de la liberación también va mutando y se convierte en una teología del pueblo, así llamada académicamente, cuyos autores principales, siempre nosotros dando la nota, son argentinos y fueron los profesores de Bergoglio. ¿Ok? Ahora, todo esto no se notaba, o se, más o menos, digamos, los norteamericanos y europeos conservadores lo podían un poco tapar, o podían estar tranquilos. ¿Por qué? Porque desde el 78 hasta el 2013, los que estuvieron en el pontificado fueron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Los dos, durante todo su pontificado, se pasaron la vida haciendo advertencias y frenos con respecto a esta teología moderada de la liberación. Entonces, en todos esos años, me parece que hemos tenido una ilusión óptica. Como del otro lado del océano estaban Juan Pablo II y Ratzinger, muchos estábamos tranquilos como diciendo, y bueno, sí, esto es un tema latinoamericano, ya pasará. Pero ahora, y Dios sabrá por qué Él lo ha querido, vaya a saber qué lección quiso darnos, uno de ellos llegó al Vaticano. Y ya está. Y ahora apretar los dientes y soportar, porque lo que dice Francisco en Fratelli Tutti lo está diciendo desde el principio. Comenzó a decirlo en Evangelium, lo siguió diciendo en Laudato Si, lo siguió diciendo en la exhortación apostólica sobre la Amazonia, que apareció el año pasado, y lo dice con más énfasis en Fratelli Tutti. Ahora, habiendo hecho este contexto, que no sé si es una mala o buena noticia para muchos, ¿okay? Habiendo colocado este contexto, quiero decirte, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, gracias a Dios, una encíclica no es propiedad del Papa cuando el Papa la firma, es propiedad de la Iglesia. Por algo se dice doctrina social de la Iglesia y no doctrina social de León XIII o de doctrina social de la Iglesia. Y por lo tanto, con toda legitimidad, el documento puede y debe interpretarse en el contexto conjunto de toda la doctrina social de la Iglesia.
Por lo tanto, la Fratelli Tutti no es propiedad de Jorge Bergoglio, porque sépalo o no, cuando él la firma como Francisco, su encíclica entra dentro de un contexto interpretativo que no depende de su arbitrariedad. En ese contexto interpretativo, para tranquilidad de la audiencia, podríamos distinguir tres aspectos. Hay un primer aspecto de la encíclica que yo te diría es tan obvio como verdadero. Es el recordatorio de los deberes de caridad que el cristiano tiene hacia su prójimo. Obvio, simplemente con un énfasis importante, y tiene todo el derecho a hacer ese énfasis. O sea, Francisco nos recuerda la tradición cristiana de atención a la viuda, al enfermo, al migrante, que son todas cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento, que se encuentran en el Levítico, que Jesucristo las vuelve a recordar, pero las subsume en el mandamiento del amor. Ahí toda la audiencia se puede enterar que tengo un cucú en mi habitación. Bueno, y ese, desde el punto de vista de los criterios de interpretación del magisterio pontificio, estos son los principios más generales, más importantes y más verdaderos. ¿Okay? El segundo aspecto de la encíclica es donde aparecen elementos de la teología del pueblo. Y bueno, eso es un tema opinable dentro de la Iglesia. Ningún católico está obligado a seguir esa corriente teológica. Y el tercer aspecto es cuando Francisco se pone a dar recomendaciones de política económica con respecto a los migrantes y qué hacer, cosa que a él le gusta hablar de todo. También ha recomendado que no usemos aire acondicionado, o sea, él dice de todo, todo el tiempo. Bueno, son temas opinables. Listo. Los católicos tenemos que acostumbrarnos a estar un poquito más en paz y no depender tanto de Roma, ¿eh? Está todo el tiempo mirando si el Papa dijo esto, si no dijo aquello. Por eso yo sueño en un futuro donde un próximo pontífice sea más discreto en cuanto a sus pronunciamientos sociales y políticos. Yo siempre digo a mis amigos liberales, yo no espero un futuro en el cual venga el Papa liberal, ¿no? Y entonces tire agua bendita a la teoría del ciclo económico de von Mises. No, yo espero sencillamente que él hable de religión y hable de alta política. Sí, la doctrina social de la Iglesia es alta política, es el recordatorio de principios de ética social, pero luego son los laicos los que tienen que opinar qué hacer con el medio ambiente, qué hacer con la crisis ecológica, qué hacer con los árboles, qué hacer con el agua, qué hacer qué hacer con los migrantes. Claro que hay que acoger al extranjero, pero cómo concretar eso en las circunstancias actuales, los laicos lo tendrán que decidir en sus circunstancias de cada país. Ese es el punto, y yo creo que hay que mirarla así en la encíclica y quedarnos un poquito más en paz. La encíclica tiene un aspecto verdadero, fundamental, tan católico como obvio, y luego tiene dos temas opinables, frente a los cuales tenemos que quedarnos en paz. Y si hay algunos, porque no creo que sea Francisco, porque si hay algunos francisquistas fanáticos, ¿no?, que nos van a excomulgar a los católicos que un día de 35 grados tengamos puesto el aire acondicionado, la verdad, problema de ellos, ¿no? O sea, si llegan ese tipo de fanatismo, que los hay, que seguro que los hay, problema de ellos. Son ellos los que van a quedar en la historia del ridículo. ¿Okay? Son ellos. Pues como decía, con eso nos quedamos. Ha sido una charla maravillosa. A mí me ha encantado, Gabriel. Te agradezco muchísimo. No, te agradezco a ti. Agradezco la oportunidad de que me puedan escuchar por allá. Ahora, además, que es tan difícil viajar, ¿no? Eso es. Esperemos que en algún momento esto lo podamos desvirtualizar y hacerlo en persona. Esperemos. Estuve una vez en el Juan de Mariana, creo que fue en el año 2005. Allá lejos ese tiempo. Sí, sería lindo volver. Bueno. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A ti, un saludo y un abrazo muy fuerte, que tengas buen fin de semana.